interesante, aunque no el mejor de los momentos por la crisis, porque las cosas cuestan dinero. Si las experiencias del relojito no han ido tampoco más adelante es porque también hay que tener, no ya pensar en que el dato es mejor o es más bajo o más alto, sino porque todo eso cuesta dinero. Y verdaderamente se ha desaprovechado un tiempo pasado, estos últimos años, donde la bonanza económica permitía hacer más investigaciones al respecto. Simplemente desde la AIMC os quiero comentar que se recoge cuál es la penetración de la escucha de radio por Internet con los datos, ya os digo, de recuerdo, ¿no? Y se pregunta por el día de ayer. Ojo, hasta hace 3 años se preguntaba en los últimos 30 días. España, a diferencia de muchos países, tiene todavía un grado de penetración de Internet bastante, bastante bajo. Estamos en un uso en el día de ayer en torno al 35% y un uso en los últimos 30 días del 50%. Países, digamos, de nuestro entorno sociodemográfico y de desarrollo se mueven ya en baremos del 70 al 80. Es decir, estamos todavía por recorrer un largo camino y un camino que tiene mucho interés por todo el potencial que queda por delante. Bueno, esas cifras de consumo de radio son muy residuales. Sí es cierto que se han doblado, y decir que se han doblado es un titular. Se han doblado en los últimos 5 años, de un 1,6% de penetración que nos decía que habían escuchado la radio por Internet ayer a un 3,2%. Es muy poco. Se ha doblado, pero es muy poco. Si cogemos un margen un poquito más alto y decimos, bueno, ¿por qué no nos fijamos en los que nos dicen si lo han escuchado en los últimos 30 días? Bueno, pues ya pasamos, ya no se dobla los valores, pero pasamos de un 7 a cerca de un 12. Más interesante que esta información, que por su carácter residual, no porque no lo sea, porque en definitiva es un estudio súper riguroso, el EGM, es proporcional, metodología probabilística, pero más interés quizá en cuanto a tendencias es el estudio que se hace desde IMC, que es la encuesta a internautas, a navegantes en la red. Encuesta que os recomiendo que entréis y la hagáis, está ahora mismo en vigor hasta, creo recordar, el 8 de diciembre, y en cualquier caso además tenéis acceso a los datos que se han recogido en las 14 encuestas que se llevan hechas desde el año 96. Ojo, desde el año 96, la penetración de Internet en España en el año 96 era un 1%. Es decir, se tiene un histórico interesantísimo. Es una encuesta, por supuesto, no tiene ningún tipo de rigor muestral, porque se hace por Internet y nos contesta quien quiere. Es decir, pero sí nos sirve como calibre de tendencias, porque la gente que suele hacer este tipo de encuestas es gente más puesta en Internet. Hemos tenido algunos años, hemos superado las 50.000 respuestas. O sea, tenemos una base de datos enorme, enorme, para hacer prospección. Y está abierta. Podéis entrar cuando queráis. Bueno, pues en esta encuesta en los últimos años hemos ido recogiendo cuál es el uso que se hace de Internet para la escucha de radio. Aquí sí, aquí vemos que los valores son sensiblemente más altos. Unas cifras simplemente para que os hagáis una idea. En los últimos 30 días, si en el año 2004 nos contestaban un 52% de gente, de estos internautas, que suelen ser heavy users, son usuarios más intensivos del medio Internet, nos decían que habían conectado con la radio a través de Internet, ahora ya se está por encima del 60%, en cerca de un 62%. Pero más interesante todavía es que cuando le preguntas si conocen estos programas de radio a la carta, ahí tienes en torno a un 25% de gente que nos lo decía hace un par de años y que ahora llega a un 40% que nos dicen que sí, que o bien con frecuencia o bien ocasionalmente acceden a estas descargas, a estos podcasts, a estos programas, las FM, Spotify, para la escucha de radio. Bueno, es un medio en ebullición y lo que está claro es que Internet posibilita no solamente la lectura de prensa, que es lo que parece que ha preocupado más, no el visionado ahora de contenidos televisivos, que está cada vez más creciente, sino también la radio. Y por último, por tener también otro dato importante y del cual posiblemente luego se diga algo,
El móvil. El móvil ha venido a posibilitar la escucha de radio a través del mismo. Ahora veréis a mucha gente que ya no lleva el transistor, pero va escuchando radio en el móvil. Es decir, el móvil es otra plataforma de escucha de radio que hay que tener en cuenta. Y que de alguna forma nos contestan cuando se le pregunta si escuchó usted ayer la radio. Uno puede escuchar la radio de muchas maneras. Más de un 12% nos cuenta que la escuchó a través del móvil. Es un dato importante. Bueno, lo dejo ahí por si después hay más. Gracias, Fernando. Pues como os decía, la segunda pata de todo este entramado es la de Jaime Agulló, que es director general de Comscore Iberia. Es licenciado en publicidad y, como os decía antes, creo que es de las pocas personas en el tema que nos ocupa, que tiene una visión de 360 grados, porque ha estado en casi todas las patas, ¿no? Ha estado primero, cuando nació todo esto, él ya estaba en Terra. Después pasó a empresas multinacionales, agencias de medios multinacionales, y ha estado en comités técnicos, y ahora está en Comscore, que está, pues supongo, preparando la rampa de lanzamiento para el famoso concurso al que se van a presentar. Jaime. Bueno, despegados ya, ¿eh? No creas, la rampa ya la abandonamos. No, la rampa la pusimos nosotros y todavía no la hemos quitado, ese es el problema. Sí, sí. Bueno, buenos días. Comscore es una compañía estadounidense, no lo digo por decirlo, lo digo porque luego os explicaré un poco por qué es importante entender que en este negocio de las mediciones digitales Estados Unidos pinta mucho, y a lo mejor pinta demasiado, ahora que no me oyen mis jefes estadounidenses, y tiene que ver con que aquí en Europa pues tenemos unas tradiciones de medición y de cómo nos comportamos a la hora de hacer medición de audiencias ligeramente distintas a los estadounidenses. Pero bueno, volviendo a Comscore, compañía estadounidense, deciros que también es una compañía para gente osada, sobre todo, porque competir con Nielsen en este mercado de la medición digital y la medición en general de cualquier cosa siempre es algo para gente osada, pero que parece que no se le da mal. En Estados Unidos, por lo menos, el agujero que se le ha hecho a la cuenta de resultados de Nielsen parece que ha sido importante. También es para gente osada en Europa y aquí en España también. Fijaos que yo hace 8 meses estaba exactamente en el lado opuesto. Estaba pues, con Jordi y con Fernando en el lado de los que iban a exigir en este concurso de medición lo que queríamos de los medidores. Ahora estoy en el lado de los exigidos. No es que sea masoquista, pero esto es para gente que le va la marcha. Porque es un momento en el que tiene que gustarte la marcha para meterte en medición digital o en medición en general de audiencias en entorno digital. Está cambiando mucho, están incorporándose nuevas tecnologías continuamente. La imagen, como esta mañana le comentaba a Fernando y a Jordi, es la de una gente que va corriendo detrás de la evolución tecnológica que sigue nuestro acceso a contenidos digitales de cualquier tipo, ya sea audiovisuales, ya sea texto, ya sea audio. Corremos detrás de ella y en ocasiones llegamos tarde, pero corremos detrás de ella, eso os lo podemos asegurar. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues nosotros nos dedicamos a medir audiencias, a medir personas. En medios digitales hay 2 grandes fuentes de información, 2 grandes fuentes de datos. Están los datos que te proporciona la tecnología, los servidores que están conteniendo esos contenidos que ponemos a la disposición de los usuarios, y que nos dan muchísimos datos, nos dan toneladas de datos. Hay gente que se ha muerto con esos datos encima del cuello. Y luego están las mediciones de las personas, las mediciones focalizadas en qué hacen las personas con esos contenidos, qué hacen las personas con esa tecnología, qué hacen las personas con esas plataformas de acceso a fuentes de ocio, de información, de entretenimiento. Lo nuestro va más por esta segunda parte. Procuramos medir personas, para ello utilizamos paneles. Tenemos un panel en España con 30.000 internautas que se han descargado un software de audiometría que básicamente lo que hace es, con su consentimiento por supuesto, recoger la información continuadamente de cuál es su navegación, con lo cual podemos elaborar datos de qué audiencia tienen todos aquellos sites por los cuales navegan los españoles. Por supuesto, son 30.000 personas que reproducen a la población internauta española, a los 20 y tantos millones de españoles que navegan por Internet desde su casa o desde trabajo. Los paneles ahí, nosotros y Nielsen tenemos una limitación, y es que en la metodología panel irte a medir equipos públicos, de uso público,
pues es realmente complicado porque tienes que seguir al individuo y el individuo no está fijo en ese equipo. El individuo está fijo en los equipos de hogar o en los equipos de trabajo, o al menos le puedes identificar como un gran usuario en esos equipos. Con esa información proveemos datos y proveemos indicadores para gestión de los medios de comunicación online de todo tipo, de radios, televisiones, diarios, nativos digitales puros de todo tipo en adelante. Y también proveemos de indicadores para una parte que es importante y que es la parte publicitaria. Como yo he pasado la mayor parte de mi vida profesional en agencias de medios trabajando con anunciantes, pues es algo a lo que le doy bastante importancia y creo que la tiene, ¿no? Al final, ¿quién paga todo esto? Pues en muchos casos lo está pagando los anunciantes y a los anunciantes hay que darle el tipo de indicadores de audiencia que precisan para saber si el retorno de las acciones de comunicación, de las acciones publicitarias que ponen en el aire o en la web, es el que querían y con la gente que querían y cuándo lo querían. Todo eso es el tipo de medición que realizamos. Esa medición incluye ahora mismo sobre todo Internet, PCs, pero no solo PCs. Nuestro eslogan es que medimos el mundo digital y el mundo digital tiene variadas plataformas de acceso a contenidos digitales. Si intentásemos seguir a todas ellas, pues seguramente acabaríamos muertos en el esfuerzo, con lo cual tenemos que ir yendo una detrás de otra. En el momento actual, y luego volveré sobre ello, estamos poniendo orden en la medición de una plataforma de acceso que ha sido la inicial de lo que llamamos Internet y que es el acceso desde PC, pero se están midiendo otras cosas. En nuestro caso, lo que estamos midiendo, además del acceso a contenidos desde PC, es audiencias también desde móvil. Audiencias desde móvil que se pueden medir de dos maneras. Puedes hacer estudios declarativos con la gente que posee esos móviles y que hace navegación con ellos, o puedes capturar los datos llegando a acuerdos con los operadores móviles, con las compañías de telecomunicaciones, acuerdos en los cuales entra en juego una gran pata legal de anonimización de datos, para extraer la información de los tráficos que están teniendo desde móvil, de los tráficos a sitios web. Con esos tráficos a sitios web se pueden construir también audiencias, que es de lo que sabemos. Las operadoras móviles saben de sus usuarios y saben del tráfico de sus usuarios y de sus anchos de banda y todas estas cosas. Nosotros sabemos de construir indicadores de audiencia. Esa es otra pata de medición que nos va a proyectar hacia todo lo que es el entorno de los dispositivos móviles. Pero en cualquier caso, sea desde móvil, sea desde PC, sea desde un iPad, sea desde cualquier tipo de equipo, lo que tenemos que seguir manteniendo como base es que debemos medir personas. En medios digitales y sobre todo en Internet, y ¿hay ingenieros o informáticos en la sala? ¿Hay alguno que se pueda identificar? ¿No hay ninguno? ¿Uno? Bueno, iba a decir, lo que nos ha pasado en esto de la medición de audiencias de Internet y en general en Internet como publicidad, como medio publicitario, etcétera, etcétera, es que inicialmente había demasiados ingenieros e informáticos y pocos publicitarios. ¿A qué viene esto? Pues a que muchas veces lo que hemos estado midiendo y el tipo de datos que hemos sacado servían para objetivos de la ingeniería o de la informática, no para objetivos comerciales o publicitarios, no para objetivos de medios de comunicación. Es en lo que estamos ahora, en reconvertir todos esos datos en indicadores útiles, publicitariamente hablando, y para la gestión de medios de comunicación. Y me vuelvo al momento actual. Antes hablaba Jordi de esa mesa de contratación, que es la heredera de trabajos iniciados como Grupo Digital y como Consejo de Mediciones Digitales. Elabora un libro blanco, que de verdad os recomiendo que le echéis un vistazo, porque no dice grandes profundidades, no esperéis ahí física cuántica, pero dice lo suficiente como para poner de acuerdo a casi todo el mundo, o a todo el mundo, lo cual ya tiene su mérito, y además dice la media docena de cosas de sentido común que tiene que cumplir cualquier medición, y en mi caso empezando por la mía. ¿Para qué? Pues para que todos nos la creamos. Para que nos la creamos desde el anunciante hasta quienes lo medimos todos. En ese proceso de homogeneizaciones en el que estamos ahora mismo, se ha abierto un momento todavía más interesante y más para gente osada, como es un concurso, en el cual tendremos que
atender a los requerimientos que el mercado, constituido como una mesa de contratación, ponga sobre la mesa y contestar a ello